Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de Quién domina el mundo de Noam Chomsky. Capítulo 1. La responsabilidad de los intelectuales, el retorno. En una mirada incisiva y cruda a la historia y el presente del pensamiento crítico, Chomsky despliega una genealogía del intelectual moderno, confrontando el ideal de conciencia moral, representado por figuras como Zola y los Dreyfusards, con la realidad de una élite letrada dócil al poder. La historia se repite con una consistencia implacable. Los intelectuales que se alinean con el Estado son celebrados, mientras que los que denuncian sus crímenes son castigados o silenciados. A través de ejemplos históricos como la complicidad de los intelectuales en la Primera Guerra Mundial, las manipulaciones del Ministerio de Información británico y el rol de la Comisión Trilateral en los años 70, Chomsky establece un patrón en el cual los intelectuales responsables contribuyen al adoctrinamiento ideológico, mientras los disidentes son marginados. El autor destaca el rol de Estados Unidos como artífice de una narrativa donde los disidentes extranjeros son honrados, pero los propios son ignorados o despreciados. La Iglesia de la Teología de la Liberación en América Latina, especialmente el caso de los jesuitas asesinados en El Salvador, ilustra con crudeza la represión contra aquellos que se enfrentaron al poder imperial. La conclusión es inevitable. El privilegio de los intelectuales implica una responsabilidad moral que, por lo general, es traicionada en favor del poder. Capítulo 2. Terroristas buscados en el mundo entero. El asesinato de Imad Mughniyeh sirve de entrada a una exploración mordaz sobre la definición selectiva del terrorismo. Mientras Washington e Israel celebraban su muerte, los crímenes cometidos por estos mismos estados quedan impunes o incluso justificados. Chomsky contrasta las reacciones mediáticas ante atentados como el del Aquile Lauro con bombardeos masivos como el de Túnez en 1985, o la brutalidad de las operaciones de Israel en el sur del Líbano, mostrando cómo los crímenes del enemigo son catalogados como barbarie, mientras que los propios se diluyen en eufemismos y olvido. El autor cuestiona la lógica de la violencia, evidenciando cómo el asesinato de líderes de Hezbollah provocó respuestas sangrientas, que a su vez justificaron invasiones y represalias desproporcionadas. El caso del atentado a la embajada israelí en Buenos Aires en 1992 se revela como una pieza más en una cadena de venganzas que rara vez se expone en su totalidad. A través de estos relatos, Chomsky desnuda la hipocresía estructural del discurso hegemónico sobre el terrorismo, donde los actos se juzgan no por su violencia, sino por quien los comete. Capítulo 3. Los memorandos sobre la tortura y la amnesia histórica. La desclasificación de los memorandos sobre la tortura bajo la administración Bush generó conmoción pública. Sin embargo, Chomsky se pregunta, ¿por qué nos sorprende? Desde la colonización hasta las guerras del siglo XX y la era contemporánea, la tortura ha sido una herramienta constante del poder estadounidense. El autor denuncia el autoengaño nacional que sostiene que tales prácticas son excepcionales, cuando en realidad son parte del mismo propósito trascendente, que, según Hans Morgenthau, guía a Estados Unidos. La ciudad en un monte, que se proclama como modelo moral del mundo es, en los hechos, una máquina de dominación que ha eliminado pueblos enteros, como recuerda el gran sello de Massachusetts con su cínica invitación: venid y ayudadnos. La memoria selectiva del país, incluso entre críticos elocuentes como Paul Krugman o Roger Cohen, refleja un profundo arraigo en mitos de excepcionalismo. Chomsky concluye que la tortura es solo la manifestación más visible de una historia mucho más larga y oscura. Capítulo 4. La mano invisible del poder. En un análisis devastador, Chomsky describe cómo el poder corporativo y estatal actúan como un bloque homogéneo que impone su voluntad tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Se explora el vínculo entre el sector empresarial y el poder político, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, cuando las élites empresariales vieron en las políticas keynesianas una amenaza a su control. A través de una ofensiva sistemática, desde los think tanks hasta la desregulación financiera,
Se instauró un nuevo orden donde el Estado sirve de garante de los intereses privados. Se muestra cómo la política exterior estadounidense refleja esta lógica. La defensa de libertades y democracia no es más que una cobertura para la expansión del dominio empresarial. El caso del golpe en Irán en 1953 o el apoyo a dictaduras en América Latina revela que la libertad promovida por Washington es, en realidad, libertad para el capital. Capítulo 5. Causas y consecuencias del declive estadounidense. Chomsky examina el declive relativo del poder estadounidense, iniciado tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque Estados Unidos sigue siendo la fuerza dominante, el mundo ya no es unipolar. El auge de China, el fortalecimiento del sur global y la creciente autonomía de regiones como América Latina desafían el poder hegemónico estadounidense. Este declive ha provocado respuestas agresivas, desde invasiones hasta políticas de contención económica. Chomsky destaca cómo la élite estadounidense intenta preservar su influencia a través de tratados como el TPP o el TTIP, que buscan consolidar una arquitectura legal que supedite a los estados a los intereses corporativos. La consecuencia es una erosión de la democracia real en beneficio de los amos de la humanidad, como los llamó Adam Smith. Capítulo 6. ¿Está acabado Estados Unidos? Lejos de augurar una caída definitiva, Chomsky señala que Estados Unidos conserva una superioridad militar y tecnológica sin parangón. Sin embargo, el país sufre una descomposición interna. Desigualdad creciente, corrupción política, colapso de la infraestructura social. Las decisiones políticas responden cada vez menos al interés público y más al de una élite reducida. El sistema democrático se convierte en una farsa cuando las decisiones son tomadas por lobbies y grandes fortunas. El desencanto social se manifiesta en apatía electoral y el ascenso de figuras autoritarias. La pregunta no es si Estados Unidos ha terminado como superpotencia, sino si su modelo social y político puede sostenerse sin colapsar desde dentro. Capítulo 7. Carta Magna, su destino y el nuestro. En este capítulo, Chomsky aborda la Carta Magna no solo como un documento histórico, sino como un símbolo del conflicto eterno entre el poder arbitrario y la lucha por la libertad. Aunque la versión que se celebra hoy ha sido domesticada, su espíritu original, la limitación del poder del soberano, sigue siendo relevante. El autor vincula este legado a las luchas contemporáneas contra la vigilancia masiva, la impunidad del poder financiero y las guerras sin control. En un giro irónico, Chomsky destaca cómo Estados Unidos, que se autoproclama guardián de la libertad, ha traicionado los principios de la Carta Magna al instaurar políticas de detención indefinida, asesinatos selectivos y violaciones sistemáticas de derechos fundamentales. Capítulo 8. La semana en la que el mundo contuvo la respiración. Se relata la crisis de los misiles en Cuba como una de las semanas más peligrosas de la historia moderna. Chomsky revisa documentos y testimonios para desmontar la narrativa oficial. Estados Unidos no fue un actor defensivo, sino una potencia que, al instalar misiles en Turquía y provocar a la URSS, creó una situación explosiva. El desenlace se logró gracias a una concesión secreta de Kennedy, retirar los misiles de Turquía, que nunca se reconoció públicamente. Chomsky utiliza este episodio para ilustrar cómo el riesgo de catástrofe persiste mientras el poder se ejerce sin control ni responsabilidad. Capítulo 9. Contexto y consecuencias de los acuerdos de Oslo. Contrario a la imagen de avance hacia la paz, Chomsky describe los acuerdos de Oslo como una estrategia de control que formalizó la ocupación israelí bajo una nueva administración palestina subordinada. Israel mantuvo el control de fronteras, recursos y seguridad, mientras que la autoridad palestina se convirtió en gestora del descontento. El autor narra cómo los asentamientos crecieron, el muro se expandió y Gaza fue aislada. Mientras el mundo celebraba Oslo, en el terreno se consolidaba un sistema de apartheid. Estados Unidos, lejos de actuar como mediador imparcial, fue cómplice esencial en esta dinámica. Capítulo 10. La víspera de la destrucción. Chomsky recurre al informe del Doomsday Clock, el reloj del apocalipsis, para alertar sobre los riesgos crecientes. Cambio climático, armas nucleares, pandemias. Pero el peligro más inmediato, advierte, proviene de decisiones humanas.
La amenaza de una guerra nuclear no ha desaparecido. La modernización del arsenal y la agresividad geopolítica la mantienen latente. El capítulo es una llamada urgente a la conciencia. La humanidad se encuentra, una vez más, al borde del abismo, no por causas naturales, sino por decisiones racionales tomadas en nombre del poder y la dominación. Capítulo 11. Las opciones reales en el conflicto Israel-Palestina. Chomsky expone con precisión las dos opciones ante el conflicto. Una solución de dos estados basada en las fronteras de 1967, apoyada por la comunidad internacional, o la anexión paulatina de territorios palestinos bajo un régimen de apartheid. Israel, con el respaldo de Estados Unidos, ha elegido la segunda vía. Se analiza el colapso del proceso de paz y el desmantelamiento sistemático de la posibilidad de un Estado palestino. Chomsky muestra cómo el discurso de seguridad encubre una estrategia de colonización y expulsión, ante la indiferencia, o complicidad, de la comunidad internacional. Capítulo 12. Nada para los demás, la guerra de clases en Estados Unidos. Este capítulo conecta la política exterior con la interna. Mientras Estados Unidos gasta billones en guerras, el estado de bienestar se desmantela. La desigualdad alcanza niveles históricos y los sindicatos son debilitados sistemáticamente. Chomsky identifica esta situación como una guerra de clases declarada desde arriba. El eslogan, "Todo para nosotros y nada para los demás", de Adam Smith, se convierte en diagnóstico certero del orden económico contemporáneo. Los intereses del 1% determinan la política, mientras la mayoría se ve relegada a la precariedad, el endeudamiento y la desesperanza. Capítulo 13. Seguridad para quién. Washington se protege a sí mismo y al sector empresarial. Chomsky revela cómo la noción de seguridad nacional en la política exterior estadounidense es, en realidad, una tapadera para la protección de intereses económicos y del poder. Las intervenciones, guerras y alianzas estratégicas no buscan defender a la población, sino garantizar la estabilidad del sistema corporativo financiero global. El Pentágono, la CIA y los gobiernos sucesivos responden a una doctrina en la que las amenazas reales a Estados Unidos se subordinan a las necesidades del capital. Los documentos desclasificados, los planes estratégicos y las acciones militares revelan que el verdadero objetivo de la política exterior es sostener una arquitectura de dominación. El ciudadano común no es protegido. Por el contrario, es explotado y puesto en riesgo en nombre de esa seguridad ilusoria. Capítulo 14. Atrocidad. En un examen implacable de la noción de atrocidad, Chomsky no se detiene en los crímenes cometidos por actores no estatales, sino que pone el foco en los perpetrados por potencias como Estados Unidos. Desde bombardeos masivos hasta sanciones que matan a cientos de miles por hambre o falta de medicinas, el autor denuncia la doble moral del discurso occidental. Se revisan los ataques a Irak, el uso sistemático de drones y el apoyo a gobiernos genocidas. En todos los casos, la atrocidad no es reconocida como tal cuando quien la comete es una democracia liberal. El silencio mediático y la complicidad intelectual refuerzan esta arquitectura de impunidad. Capítulo 15. ¿A cuántos minutos de la medianoche? Chomsky retoma la metáfora del reloj del apocalipsis del Bulletin of the Atomic Scientists para alertar sobre la cercanía de la destrucción nuclear. Las tensiones entre potencias, las modernizaciones de armamento y la falta de controles reales incrementan el riesgo de una catástrofe provocada por error o cálculo erróneo. Las doctrinas militares actuales admiten el uso preventivo de armas nucleares, incluso contra amenazas convencionales. La lógica de, primero disparar, ha sustituido a la disuasión, y Chomsky destaca cómo la percepción pública ha sido sistemáticamente adormecida ante un peligro inminente. Capítulo 16. Los alto el fuego que nunca se cumplen. En cada conflicto donde interviene Estados Unidos o sus aliados, los llamados a alto el fuego parecen repetirse como rituales vacíos. Desde Gaza hasta Líbano, los compromisos internacionales se rompen una y otra vez, y la impunidad se garantiza por el veto en organismos como el Consejo de Seguridad de la ONU. El capítulo ilustra cómo Israel, con el respaldo activo de Washington, ha violado de forma sistemática los acuerdos firmados. Chomsky desmonta la narrativa de autodefensa para exponer la ocupación
colonización y uso indiscriminado de fuerza como pilares de la estrategia regional israelí, y cómo Estados Unidos impide cualquier sanción efectiva. Capítulo 17. Estados Unidos es un destacado estado terrorista. Aquí Chomsky ofrece un argumento detallado y documentado para defender la tesis que titula el capítulo. Estados Unidos, según sus propias definiciones de terrorismo, ha sido históricamente el perpetrador más prolífico. Desde las operaciones encubiertas hasta los asesinatos selectivos, desde el uso del terror como arma política hasta la desestabilización de gobiernos legítimos, el registro es amplio. El autor no solo expone los hechos, sino que también se adentra en el aparato semántico que permite a los medios y gobiernos evitar el término terrorismo, cuando se trata de crímenes cometidos por potencias aliadas o por el propio Estados Unidos. La manipulación del lenguaje es parte esencial de la estrategia de dominación. Capítulo 18. El paso histórico de Obama. La elección de Barack Obama generó expectativas de un cambio real en política exterior. Chomsky evalúa críticamente su mandato, mostrando cómo muchas de las prácticas de la era Bush no solo continuaron, sino que se intensificaron. El uso de drones se expandió, la vigilancia global se profundizó, y las guerras en el extranjero no cesaron. El autor muestra la contradicción entre el discurso progresista de Obama y las decisiones ejecutivas que fortalecieron el aparato de seguridad nacional. La decepción fue profunda para quienes esperaban una ruptura con la política del imperio, y Chomsky concluye que el paso histórico consistió más en estilo que en sustancia. Capítulo 19. Dos formas de verlo. Las interpretaciones sobre el rol de Estados Unidos en el mundo divergen radicalmente. Para el discurso oficial, Estados Unidos es una fuerza del bien, que interviene por motivos humanitarios y para promover la democracia. Para buena parte del mundo, sin embargo, es una amenaza constante, una potencia que actúa por interés, sin escrúpulos y con violencia sistemática. Chomsky presenta las dos visiones contrapuestas, apoyándose en encuestas globales, declaraciones oficiales y análisis históricos. El objetivo no es solo contraponerlas, sino mostrar cómo una domina el discurso público, mientras la otra es relegada al olvido o la censura. Capítulo 20. Un día en la vida de un lector de The New York Times. En este capítulo satírico y mordaz, Chomsky analiza cómo los grandes medios construyen una visión del mundo profundamente distorsionada. A través de ejemplos concretos de The New York Times, expone las omisiones, eufemismos y marcos ideológicos que moldean la percepción pública. La selección de noticias, el lenguaje utilizado, los silencios intencionales. Todo está orientado a naturalizar el poder estadounidense y demonizar a sus enemigos. El lector promedio, sin saberlo, es alimentado diariamente con una narrativa funcional al imperio. Capítulo 21. La amenaza iraní. ¿Cuál es el peligro más grave para la paz mundial? Chomsky desmonta la propaganda sobre Irán como amenaza global. Argumenta que, desde el punto de vista del poder occidental, el pecado de Irán no es su programa nuclear, sino su independencia. No obedece órdenes, no se somete al control estadounidense, y por tanto debe ser neutralizado. Se detallan las verdaderas amenazas para la paz. Las potencias nucleares que modernizan sus arsenales, las alianzas militares agresivas y el desprecio por el derecho internacional. Irán, lejos de ser un agresor, ha sido víctima de guerras, sabotajes y sanciones. El autor revela cómo se construye una amenaza para justificar futuras agresiones. Capítulo 22. El reloj del apocalipsis. El Doomsday Clock vuelve a aparecer como símbolo del deterioro global. Más allá del riesgo nuclear, se suma la catástrofe climática. Chomsky advierte que el negacionismo climático, liderado por las élites estadounidenses, es una amenaza existencial. Los datos científicos son claros, pero los intereses económicos bloquean cualquier acción significativa. Estados Unidos, en lugar de liderar una transición ecológica, subvenciona a las grandes petroleras. El autor denuncia que estamos ante una encrucijada civilizatoria y que los responsables políticos están ignorando la alarma. Capítulo 23. Amos de la humanidad. El libro concluye con una reflexión sobre quienes realmente dominan el mundo. No son los presidentes ni los parlamentos,
sino las élites económicas transnacionales, los amos de la humanidad, que Adam Smith identificó hace siglos. Estas élites han capturado los mecanismos de la democracia y los utilizan para proteger su riqueza. Chomsky advierte que este modelo no es sostenible. Los conflictos, las crisis ecológicas, las pandemias y el colapso del tejido social son síntomas de un sistema en decadencia. Pero también señala que hay alternativas. La organización popular, el pensamiento crítico, la resistencia no violenta. La lucha por un mundo más justo no ha terminado, aunque las fuerzas en su contra sean formidables. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.